Mientras continúan las tensiones en Oriente Próximo, las operaciones de Israel contra Hezbolá se han intensificado debido al incremento de enfrentamientos con las fuerzas proxy iraníes en las últimas semanas. La Fuerza Aérea Israelí ha alcanzado cientos de objetivos de Hezbolá en las últimas 24 horas, destruyendo miles de cohetes en el proceso. La eliminación de tal cantidad de cohetes representó un evento que casi paralizó al grupo respaldado por Irán. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Analizaremos juntos los detalles de los recientes acontecimientos y conflictos en Oriente Próximo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta para mantenerte informado. Anoche, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, atacaron objetivos militares de Hezbolá en el sur del Líbano, destruyendo miles de lanzacohetes que el grupo respaldado por Irán planeaba utilizar contra territorio israelí, según informó el portavoz de las FDI, Daniel Hagari. Los últimos ataques israelíes tuvieron lugar después de que aviones de combate bombardearan cerca de 180 objetivos en el sur del Líbano durante el fin de semana. El caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria es de Jehová. Proverbios 21:31. Las FDI también informaron que derribaron un dron que ingresó al espacio aéreo israelí esta mañana al sur del mar de Galilea, junto con otras 12 aeronaves no identificadas. Las sirenas sonaron en Eliad, en los altos del Golán. El ejército informó que el dron volaba hacia el este, probablemente lanzado desde Irak y entrando al espacio aéreo israelí desde Siria. El incidente no causó daños ni heridos. La resistencia islámica de Irak, respaldada por Irán, reivindicó el ataque con dron, afirmando que fue llevado a cabo contra un objetivo en los altos del Golán. A medianoche, aviones de combate israelíes llevaron a cabo otra serie de ataques contra objetivos de Hezbolá en Líbano. Las FDI informaron que entre los objetivos había miembros de Hezbolá, así como docenas de depósitos de armas con misiles de crucero, lanzadores de misiles de precisión y otras infraestructuras. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmos 27:3. Según el ejército, las imágenes de las secuelas de los ataques mostraban explosiones secundarias, lo que indicaba que un gran número de armas estaban almacenadas en las instalaciones. Mientras Israel realizaba ataques aéreos masivos contra objetivos de Hezbolá en todo el Líbano, los cohetes apuntaban a comunidades en el norte de Israel. El primer ministro Netanyahu se reunió con los jefes de seguridad para discutir las próximas etapas del conflicto, incluyendo a altos mandos como el jefe de las FDI, Levi, el secretario militar, Roman Mann, y el jefe del Estado Mayor, Sid Berman. Posteriormente, se reunió con varios ministros de alto rango, incluyendo el ministro de Defensa Yoav Gallant, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y el ministro de Asuntos Internos, Israel Katz. En una declaración previa, Netanyahu pidió al pueblo libanés que rechazara a Hezbolá, mientras Gallant advirtió que la organización terrorista aún no había visto toda la capacidad de las FDI. Durante una visita a una base de inteligencia israelí, Netanyahu afirmó que Israel seguirá golpeando a Hezbolá. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Las FDI informaron que durante el día se dispararon alrededor de 300 cohetes contra el norte de Israel, con sirenas sonando repetidamente en Haifa, Safed y otras ciudades del norte. Aunque la mayoría de los cohetes fueron interceptados o cayeron en áreas abiertas, algunos impactaron viviendas y propiedades, hiriendo al menos a 2 personas. El portavoz de las FDI, el contraalmirante Daniel Hagari, declaró que Hezbolá había planeado lanzar más cohetes, pero estos ataques fueron frustrados por la acción israelí contra la infraestructura del grupo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4. El país se prepara para un posible ataque a gran escala de milicianos libaneses en las próximas horas tras varios atentados recientes. El portavoz de las FDI añadió que podrían producirse nuevos cambios en las reglas de enfrentamiento dependiendo de cómo evolucionen los acontecimientos, advirtiendo que podrían lanzarse más cohetes contra Israel en las próximas horas. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien confío. Salmos 18:2. Si hay algún cambio durante la noche o mañana, lo actualizaremos de inmediato.
Las FDI informaron que durante el último día, el ejército había alcanzado aproximadamente 290 objetivos, incluyendo lanzacohetes y estructuras de Hezbollah. Siguiendo instrucciones de la Dirección de Inteligencia de las FDI, el ejército israelí atacó cerca de 300 objetivos adicionales en diversas zonas del sur del Líbano. El ejército también informó que, tras sonar las sirenas en la zona del Valle de Jezreel, se detectaron cerca de 10 cohetes lanzados desde el Líbano hacia territorio israelí. La mayoría fueron interceptados, pero uno fue hallado sin detonar. Israel intensifica sus ataques contra los miembros, líderes e infraestructura de Hezbollah, usando su ventaja militar y de inteligencia para dar un ultimátum tácito al grupo libanés. Mientras la situación en Gaza se estanca, Israel ha centrado su atención en la frontera con Líbano, lanzando una serie de ofensivas que han afectado severamente a Hezbollah, considerado una amenaza por Estados Unidos. Los ataques de la semana pasada revelaron que Israel ha comprometido profundamente los sistemas de comunicación de Hezbollah. Además, un ataque en Beirut que eliminó a una parte significativa de la élite de Radvan, la fuerza especial de Hezbollah, demostró que las capacidades de inteligencia de Israel continúan exponiendo a los operativos principales del grupo. Porque Jehová vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Deuteronomio 24. Estados Unidos está presionando para alcanzar una solución diplomática que contemple la retirada voluntaria de las fuerzas de Hezbollah a unos kilómetros de la frontera israelí y hacia una línea acordada tras la guerra de 2006. Este acuerdo sería supervisado por las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, que han tenido dificultades para contener a Hezbollah. Funcionarios israelíes afirman que las conversaciones han llegado a un punto muerto y que el tiempo para encontrar una solución no bélica se está agotando. El conflicto, que inicialmente tenía como contexto la guerra de Israel contra Hamás en Gaza, ha ocupado un lugar central, desplazando a decenas de miles de personas en ambos lados de la frontera. La presión sobre el gobierno israelí para detener los ataques de Hezbollah y permitir el regreso de los residentes evacuados al norte del país ha ido en aumento. Si eres una persona creyente, te animamos a suscribirte y dejar tu like para seguir recibiendo contenido espiritual edificante. Jehová da la victoria, Él derriba a los poderosos y exalta a los humildes. Salmo 75. 7. Las autoridades israelíes se han mostrado cautas al declarar una guerra abierta contra Hezbollah. Sin embargo, los ataques recientes a líderes destacados en el barrio de Dahiye, bastión del grupo en Beirut, envían un claro mensaje: Israel no considera tales acciones como una línea roja, y está dispuesto a cruzar las reglas del juego tradicionales que ambas partes han mantenido durante años. Hasta ahora, Israel y Hezbollah han combatido bajo normas informales que determinan dónde pueden atacar, qué tipo de armamento utilizar y cuántos combatientes deben morir para evitar una escalada mayor. Los ataques en Dahiye rompen con estos acuerdos tácitos, lo que indica que si Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, decide aumentar la agresión, Israel está preparado para imponer un alto costo. El conflicto entre Israel y Hezbollah sigue intensificándose, con consecuencias devastadoras para ambas partes y una ausencia de soluciones diplomáticas claras. A continuación, se presenta un análisis y reflexión sobre algunos aspectos clave de esta crisis. Cambio estratégico de Israel. Israel ha adoptado un enfoque más agresivo en su lucha contra Hezbollah, con ataques aéreos y operaciones específicas para eliminar líderes clave. Esta nueva estrategia parece estar orientada a generar un conflicto transfronterizo prolongado, con pérdidas significativas para ambos bandos y sin una solución rápida a la vista. La dinámica del conflicto ha cambiado, y las reglas de enfrentamiento que tradicionalmente lo han regido están siendo desafiadas, lo que señala un posible cambio en la dirección del conflicto. Hezbollah y la conexión con Gaza. Hezbollah ha vinculado su ofensiva contra Israel a los combates en Gaza, declarando que continuará sus ataques mientras persista el conflicto allí. Sin embargo, los esfuerzos por lograr un alto el fuego han fracasado, prolongando peligrosamente la situación. En los últimos meses, el grupo ha intensificado sus ataques, como se evidencia por el lanzamiento de más de 1000 cohetes desde el Líbano, mientras Israel continúa con su contraofensiva. Implicación iraní. Irán juega un papel central en este conflicto, utilizando a Hezbollah como una herramienta para proyectar su influencia y mantener a Israel bajo constante amenaza. Sin embargo, esta relación es dual.
Aunque Irán fomenta ataques limitados para mantener la presión sobre Israel, evita alentar una guerra total que podría debilitar a Hezbolá. Este juego estratégico asegura que, aunque la violencia se incremente, Irán mantiene un cierto grado de control sobre la situación. Desafíos internos para Hezbolá. A diferencia de Hamás en Gaza, Hezbolá enfrenta retos internos significativos. Su base de apoyo en Líbano no es tan fuerte como la de Hamás en Gaza, y la situación política y sectaria en el país es mucho más compleja. La influencia de Hezbolá ha disminuido en el sur del Líbano, afectando su capacidad operativa y su control territorial. Tensión y desplazamiento de población. La creciente hostilidad ha provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas tanto en Israel como en Líbano. La presión sobre el gobierno israelí para detener los ataques de Hezbolá y permitir el regreso de los evacuados es cada vez mayor. Las autoridades consideran la evacuación del norte como una pérdida de soberanía, lo que ha llevado a añadir la restauración del control del territorio a sus objetivos de guerra. El ministro de Economía de Israel, Nir Barkat, declaró recientemente: "No podemos dejar el norte como está. No creo que Hezbolá se retire voluntariamente hacia el norte, así que tenemos un nuevo capítulo de la guerra por delante. Si eres una persona de fe, recuerda que Jehová da la victoria, derriba a los poderosos y exalta a los humildes". Salmo 75, 7. Las fuerzas israelíes han mostrado cautela para declarar una guerra abierta, pero los recientes ataques a altos dirigentes de Hezbolá demuestran que Israel está dispuesto a escalar el conflicto si considera que es necesario para garantizar su seguridad. Hasta ahora, ambos bandos han mantenido un equilibrio inestable, pero si la situación se intensifica, los combates podrían entrar en una fase más amplia y destructiva. Finalmente, el conflicto actual es un reflejo de la complejidad geopolítica de Oriente Próximo, donde alianzas y enfrentamientos afectan la estabilidad de la región. Con Hezbolá e Israel en una confrontación cada vez más intensa, la perspectiva de una resolución diplomática parece lejana, mientras que la posibilidad de una guerra a gran escala se vislumbra en el horizonte. La escalada de enfrentamientos entre Israel y Hezbolá genera incertidumbre y mantiene a la región en un constante estado de tensión. Las operaciones militares israelíes han tomado un carácter más estratégico y contundente, con el objetivo de frenar cualquier posible ataque significativo desde el sur del Líbano. Por otro lado, Hezbolá, fortalecido y apoyado por Irán, sigue resistiendo los ataques israelíes, manteniendo la amenaza de lanzar cohetes hacia territorio israelí y buscando ampliar su influencia en el conflicto con la intención de desestabilizar la región. La evolución del conflicto y el impacto regional. La complejidad de la situación se agrava por el contexto regional. La implicación de Irán en la financiación y entrenamiento de Hezbolá tiene implicancias más amplias que trascienden la frontera libanesa-israelí, afectando también a Siria, Irak y la Franja de Gaza. Irán ha buscado posicionarse como un líder regional, manteniendo sus fuerzas proxy activas en distintos puntos de conflicto con Israel, lo que le permite ejercer influencia y generar inestabilidad sin involucrarse directamente en una guerra abierta. La constante presencia de aviones no tripulados lanzados desde territorio sirio e iraquí muestra cómo el conflicto se extiende más allá del Líbano, tocando otros puntos estratégicos en Oriente Próximo. Las FDI han adoptado una postura de máxima alerta y monitoreo constante. Durante los recientes combates, la capacidad militar israelí se ha centrado en neutralizar lanzacohetes y destruir infraestructura que pueda ser utilizada por Hezbolá para atacar. Los ataques aéreos israelíes han sido precisos y sostenidos, con el objetivo de reducir la capacidad de respuesta de Hezbolá y frustrar sus planes de agresión. Reacción y resistencia de Hezbolá. Hezbolá, a su vez, ha mostrado resistencia y adaptabilidad. A pesar de la destrucción de cohetes y bases de lanzamiento, el grupo ha continuado sus preparativos para atacar Israel y ha intentado desafiar las defensas israelíes. Su táctica se ha basado en la dispersión de lanzacohetes y arsenales, así como en el uso de infraestructura civil para ocultar sus actividades militares. No obstante, esta estrategia ha sido cada vez más difícil de mantener ante la superioridad aérea y tecnológica de las FDI, que han logrado interceptar y neutralizar gran parte de los ataques antes de que representen un peligro mayor para la población israelí. El uso de drones por parte de Hezbolá y otras fuerzas proxy es otro factor que Israel ha tenido que abordar.
Aunque los drones han sido una amenaza emergente, Israel ha desarrollado y utilizado sistemas de defensa antiaérea capaces de detectar y destruir estas aeronaves, manteniendo así su ventaja táctica y reduciendo el riesgo de ataques sorpresivos. La situación humanitaria y la comunidad internacional. La escalada de violencia ha generado una crisis humanitaria, con miles de desplazados en ambos lados de la frontera. Los habitantes del norte de Israel y del sur del Líbano viven bajo la amenaza constante de ataques, con refugios y sirenas siendo parte de su vida cotidiana. Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han hecho llamamientos para una reducción de las hostilidades y el establecimiento de corredores humanitarios, aunque sin resultados concretos hasta el momento. Estados Unidos ha jugado un papel activo en tratar de mediar y buscar una solución diplomática al conflicto, presionando para que se establezca una zona desmilitarizada y que las fuerzas de Hezbollah se retiren de la frontera con Israel. Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos han encontrado obstáculos significativos y las partes involucradas mantienen sus posiciones sin mostrar señales claras de disposición a un cese al fuego permanente. Israel, por su parte, ha dejado claro que no tolerará una presencia armada de Hezbollah en su frontera norte, y Hezbollah ha reiterado su compromiso con la resistencia y la defensa de la soberanía libanesa. Preparativos para un conflicto más amplio. Israel ha advertido repetidamente que está dispuesto a intensificar sus operaciones y considera que la amenaza de Hezbollah se vuelve insostenible. Si bien no se desea un conflicto prolongado, la realidad es que ambas partes se están preparando para un posible enfrentamiento a gran escala. Esto incluye ejercicios militares, simulacros de evacuación y el fortalecimiento de las defensas fronterizas. En la comunidad internacional hay un creciente temor de que la escalada entre Israel y Hezbollah pueda desatar un conflicto mayor que involucre a otros actores regionales, incluidos Irán y Siria. La posibilidad de una guerra regional, que podría afectar la estabilidad de Oriente Próximo y generar una crisis de refugiados de gran magnitud, ha llevado a varios países a abogar por una desescalada y a buscar formas de fomentar el diálogo y la negociación. Conclusión. La situación entre Israel y Hezbollah es una mezcla de tácticas militares, maniobras políticas y presiones regionales. Mientras Israel se esfuerza por mantener su seguridad y neutralizar amenazas directas, Hezbollah busca consolidar su poder y desafiar la presencia israelí, respaldado por Irán y otros aliados regionales. La violencia y los ataques no muestran señales de cesar en el corto plazo, y la amenaza de un conflicto más amplio sigue latente. Las decisiones que tomen los líderes de ambos bandos en los próximos días y semanas serán cruciales para determinar si se mantiene una confrontación limitada o si se desata una guerra que podría cambiar la dinámica de Oriente Próximo por completo. Es un momento de mucha incertidumbre, y si bien la fuerza militar de Israel ha mostrado ser efectiva en la neutralización de amenazas, la complejidad geopolítica del conflicto requiere no solo una estrategia militar sólida, sino también una diplomacia efectiva y una visión a largo plazo para alcanzar la estabilidad en la región.